Hola, espero que estén bien. Esta pequeña explicación es para los que se quedan en casa y también para aquellos que les tocó esta semana quedarse en casa. Les haré llegar esta breve explicación para poder abordar los contenidos, aunque sea una explicación breve para que puedan llegar a entender las actividades. Miren, esta semana iniciamos con el eje materia, energía e interacciones. El tema propiedades de los materiales. El aprendizaje esperado que se abordará durante 2 semanas es deduce métodos para separar mezclas con base en las propiedades físicas de las sustancias involucradas. Como subtema dentro de clase vemos clasificación de los materiales. Para esto abordamos un poco acerca de las propiedades físicas de los materiales, ya que vamos a deducir métodos de separación considerando las propiedades físicas. Las propiedades se dividen en cuantitativas y cualitativas. Las cualitativas son aquellas que no dependen de la cantidad del material y no se pueden determinar con una escala numérica. Quiere decir que son aquellas que podemos identificar a base de los sentidos, por ejemplo el tacto, el olfato, la vista. Por ejemplo, podemos deducir el color de los materiales, la forma de los materiales, el estado físico de los materiales y hasta el olor de los materiales. En este caso serían propiedades cualitativas. Las propiedades cuantitativas son aquellas que se pueden medir. Se dividen en dos, intensivas y extensivas. Las intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, sino de la materia en sí. Por ejemplo, podemos meter dentro de las intensivas la dureza, que aunque sea mucha materia o poca materia, seguirá teniendo la misma dureza. También podremos meter flexibilidad, que aunque sea mucha o poca, seguirá siendo materia flexible. Es un ejemplo general. Para las extensivas, que también son de escala numérica, son aquellas que sí dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la masa, el peso, el volumen y la longitud, que sí dependen directamente cuánta materia estaremos estudiando. Dentro de clases también abordamos, como les mencioné, la clasificación de los materiales. La materia en sí, la mayor parte de todos los materiales que vamos a ocupar es una mezcla. Por ejemplo, en los desayunos puedes desayunar cereal con leche y unimos leche con cereal, que sería el grano de maíz. O también tenemos café con leche, que tenemos agua, café soluble o el grano de café y azúcar. En este caso podemos dividir en dos tipos de mezclas homogéneas y heterogéneas, donde las homogéneas serán aquellas que no se puedan distinguir los componentes de la sustancia a simple vista. Por ejemplo, el café con leche o el café en sí. Cuando mezclamos agua, leche, el grano soluble y el azúcar. Son 4 materiales o 4 sustancias involucradas en una sola, en la cual no se pueden distinguir a simple vista los materiales que la componen. Y eso se le llama homogénea. Las mezclas heterogéneas, en el ejemplo que mencionaba, el cereal con leche, se pueden distinguir los materiales involucrados entre la mezcla, tanto la leche como el cereal. Ambas se pueden separar por métodos físicos o químicos. También en la clasificación entran las sustancias puras. Las sustancias puras pueden ser compuestos y elementos o sustancias simples de elementos. Los compuestos son aquellos considerados como la unidad básica de una sustancia. Por ejemplo, el agua, que su fórmula química es H2O. Podemos distinguirlos en que se unen 2 o más elementos químicos. En este caso del agua sería H, que sería hidrógeno, de 2 átomos de hidrógeno, que es H2, y oxígeno, y es la unión de estos 2 elementos para formar el agua, y se considera un compuesto por ser unión de 2 elementos, y se pueden dividir en elementos más simples, que estos elementos más simples son los elementos químicos. Estos elementos químicos los podemos clasificar en metales y no metales, y los encontramos en la tabla periódica por símbolos químicos, que serían en mayúsculas y minúsculas. Cuiden de ustedes, hasta luego, nos vemos en próximos videos.